Llevé el celular averiado de mi nuera, Valeria, a reparar. La pantalla estaba destrozada, como si un puñetazo invisible hubiera marcado el inicio de mi peor pesadilla. El técnico, un joven llamado Omar, hijo de un antiguo colega, lo arregló en apenas unas horas. Pero cuando regresé a recogerlo, su rostro había perdido todo el color y su sonrisa habitual se había convertido en una mueca de auténtico terror. Me llamó aparte, con la voz apenas un hilo tembloroso, mirando rápidamente a la puerta, como si el viento pudiera escuchar su advertencia. Lo que susurró a mi oído fue como un rayo que incendió la paz de mis 65 años. Señora Elena, cancele las tarjetas, cambie las contraseñas y huya inmediatamente. Sentí que la vida que creía tener se resquebrajaba bajo mis pies. ¿Qué me mostró aquel joven para que mi sangre se congelara en ese instante? ¿Qué secreto oscuro y mortal se ocultaba tras el cristal roto del teléfono de mi nuera? Antes de que revelemos la verdad, asegúrese de suscribirse al canal y deje en los comentarios desde dónde nos está viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Elena. Tengo 65 años y hasta hace tan solo 3 días vivía convencida de que mi vida era perfectamente normal. Una vida tejida con la seda de la rutina, el confort de la jubilación y, por encima de todo, el amor inquebrantable por mi familia. Vivíamos en una casa cómoda en Guadalajara, un refugio apacible que habíamos construido ladrillo a ladrillo, junto a mi esposo Javier, de 67 años. Yo había dedicado mi vida a ser profesora de historia, moldeando mentes jóvenes con el peso del pasado. Y él, un ingeniero, se había retirado de su profesión hacía poco. Éramos jubilados, dueños de nuestro tiempo y de una tranquilidad ganada con esfuerzo. Teníamos un único hijo, Daniel, la luz de nuestros ojos. Daniel se había casado hacía 5 años con Valeria. Nuestra nuera, Valeria, siempre me había parecido una joven encantadora. Era licenciada en administración, inteligente, guapa y trabajaba en una prestigiosa empresa de consultoría financiera. Daniel la había conocido en una fiesta de amigos en común, y el flechazo fue tan intenso que se casaron en menos de un año. A veces, en momentos de reflexión silenciosa, me parecía un poco distante, como si una capa fina de hielo la cubriera, pero siempre lo atribuía al estrés implacable de su trabajo de alto nivel. Sencillamente, a una personalidad más reservada. Nunca, en mis pensamientos más oscuros, imaginé que esa reserva ocultaría un abismo de maldad. La grieta en mi realidad comenzó el miércoles pasado. Un día que prometía ser tan ordinario como cualquier otro. Valeria vino a visitarnos y lo inusual de su llegada no fue el hecho de que viniera, sino que lo hiciera sola. Normalmente, ella y Daniel nos visitaban juntos como una tradición sagrada los fines de semana. Llegó visiblemente agitada, con el aliento corto y una urgencia palpable en su voz. Me explicó que tenía un grave problema con su teléfono, la pantalla estaba completamente rota. Rompí el celular sin querer y necesito que funcione hoy mismo para una reunión importante mañana. Me explicó con una desesperación que parecía genuina. Daniel está de viaje por trabajo y no tengo ni idea de dónde llevarlo para que lo reparen de forma confiable. La sincronicidad del destino, o quizás una trampa minuciosamente planeada, quiso que yo tuviera la solución perfecta. Justo la semana anterior, yo había llevado mi propio celular a una pequeña tienda en el centro de la ciudad. El dueño se llamaba Omar y era hijo de una antigua y querida colega de la escuela donde yo enseñaba. Todos lo conocíamos por su honestidad y su habilidad con los aparatos. Oh, claro, Valeria, le dije con una sonrisa de alivio por poder ayudarla. Conozco el lugar ideal. Te ofrezco llevarle tu aparato. Es de total confianza. Sus ojos se iluminaron con una gratitud que parecía derretir aquella capa de hielo habitual. Sería perfecto, Elena. Me salvarías la vida, dijo mientras me entregaba el teléfono dañado. La contraseña es 2800218. Nuestro aniversario de bodas. Tengo que correr a la oficina ahora. ¿Puedo pasar a recogerlo por la noche? Acepté sin dudar. No podía saber que, al tomar aquel teléfono, estaba sosteniendo una bomba de relojería a punto de estallar en el corazón de mi familia. Conduje hasta la tienda de Omar. El local era pequeño y discreto, enclavado entre una farmacia de barrio y una panadería tradicional, con un cartel sencillo que anunciaba reparaciones express. Cuando entré, Omar estaba concentrado, inclinado sobre una mesa abarrotada de herramientas minúsculas y aparatos electrónicos desarmados. Levantó la vista y me saludó con su habitual y franca sonrisa. Doña Elena, qué gusto verla de nuevo. Le expliqué la situación, la urgencia de mi nuera, la pantalla destrozada. Me aseguró, con la confianza de un artesano, que podría arreglarlo en pocas horas. Vuelvo después de la comida, le indiqué, mientras le entregaba el aparato y la contraseña, sin imaginar el calvario que se desarrollaría en mi ausencia. La tarde transcurrió en el torbellino mundano de las compras de supermercado y los recados. Alrededor de las 4 de la tarde, regresé a la pequeña tienda. La encontré vacía, excepto por Omar.
pero la atmósfera era diferente, pesada, como si el aire se hubiera cargado de electricidad. Cuando me vio entrar, su rostro cambió de manera dramática. La expresión simpática y abierta que me había mostrado antes había desaparecido, reemplazada por algo que no pude descifrar al principio. No era solo preocupación, era un miedo crudo y visceral, una alarma silenciosa que gritaba en sus ojos. Doña Elena, dijo en voz baja, casi inaudible, mirando rápidamente hacia la puerta como para asegurarse de que nadie más pudiera oírnos. El celular está listo, pero necesito mostrarle una cosa, señora. Fruncí el ceño, confundida, sintiendo un nudo de ansiedad que comenzaba a formarse en mi estómago. ¿Algún problema con el aparato?, pregunté. No, con el aparato, no, respondió él, su voz apenas un susurro conspirador. Y entonces se acercó aún más, inclinándose sobre el mostrador, y repitió la frase que ahora retumba en mis recuerdos como un gong fúnebre. Cancele las tarjetas, cambia las contraseñas y huya inmediatamente. Un escalofrío de hielo puro me recorrió la espalda. Mi boca se secó y mi mente se negó a procesar aquella locura. ¿Qué? ¿De qué me está hablando, Omar? Él me hizo una señal urgente para que me acercara más, para que viera con mis propios ojos la podredumbre. Abrió el celular de Valeria, que ahora lucía impecable con su nueva pantalla, y navegó rápidamente hasta la aplicación de mensajes. Se detuvo en una carpeta con el escalofriante nombre de Plan B y me mostró la pantalla. Lo que vi en ese momento no fue solo una revelación, fue la aniquilación de mi vida, de mi cordura, de mi maternidad. Mi sangre se congeló. Eran mensajes fríos, detallados y sin alma, intercambiados entre Valeria y mi propio hijo, Daniel, donde delineaban, paso a paso, un plan para matarme. El primer mensaje era de Daniel, un dardo envenenado directo al corazón: mamá se está poniendo más olvidadiza. Continuaba, con una frialdad que aún hoy me hace temblar: es el momento perfecto. El doctor ya está documentando sus lapsos de memoria a petición mía. Nadie va a cuestionar cuando suceda. Mi estómago se revolvió con arcadas de horror al leer la respuesta de mi nuera. El seguro de vida de ella y de tu padre vale casi 2 millones. Con la venta de la casa después tendremos suficiente para empezar de cero lejos de Guadalajara. Sentí que mis piernas flaqueaban. Tuve que agarrarme al mostrador para no caer. Esto no puede ser verdad, murmuré, más para mí misma, en una negación desesperada, que para Omar. Él se apresuró a jurarme que no quería involucrarse, que la notificación había aparecido accidentalmente mientras probaba el teléfono después de la reparación, y que simplemente no pudo ignorarlo. Con los ojos desorbitados por el horror, seguí deslizando la conversación. Discutían métodos, fechas, la macabra coreografía de cómo hacer que pareciera un accidente doméstico. Hablaban de medicamentos específicos que podrían usar, dosis que serían fatales para una mujer de mi edad con mi historial de presión alta. Mi propio hijo y su esposa, planeando con escalofriante calma mi muerte. ¿También están planeando matar a Javier?, susurré, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. La conversación no dejaba lugar a dudas. Detallaba cómo se desharían de mi esposo después. Tiene que ser con unas semanas de diferencia, había escrito Daniel. Una pareja mayor, muriendo al mismo tiempo, levantaría sospechas. Omar reaccionó con una urgencia protectora. Cerró la puerta de la tienda, giró el cartel a cerrado y me trajo un vaso de agua, ayudándome a sentarme en un pequeño banco. Tiene que ir a la policía, me dijo con una voz que, aunque firme, era gentil. Negué con la cabeza, todavía en estado de shock con la incredulidad y la traición, luchando por el control de mi alma. No me van a creer, respondí con la amarga certeza de una mujer golpeada por la realidad. Es la palabra de una anciana, de la que ya están diciendo que está olvidadiza, contra mi hijo y mi nuera, personas respetables en la comunidad. Entonces, señora, me dijo, y en sus ojos vi una sabiduría que trascendía su juventud. Tiene que reunir pruebas y tiene que protegerse. Tenía toda la razón. Tomé mi celular con las manos temblando tanto que casi se me cae y comencé a tomar fotos de los mensajes de la muerte. Documenté cada detalle, las fechas, las horas, el plan completo y las menciones al médico de la familia, el doctor Morales, que aparentemente estaba siendo manipulado para construir un historial de demencia. Omar, le pedí con la voz todavía quebrada. Por favor, ¿podrías restaurar el celular exactamente como estaba? No quiero que ellos sospechen que descubrimos algo. Él aceptó de inmediato y trabajamos juntos, en silencio, durante casi una hora. Cuando terminamos, el teléfono de Valeria parecía intocado, sin ninguna pista de que su plan B hubiera sido descubierto. Al salir de la tienda, la Guadalajara que conocía se había transformado. El cielo gris habitual me parecía aún más sombrío, como si la propia ciudad hubiera absorbido mi tristeza. ¿Cómo volvería a la casa que compartía con Javier, sabiendo que nuestro único hijo planeaba asesinarnos? Peor aún, ¿cómo enfrentaría a Valeria cuando viniera a recoger el celular con su máscara de nuera encantadora?
Conduciendo de vuelta, la conmoción inicial fue cediendo el paso a una determinación helada. Tenía que planear cada paso. Primero, tenía que alertar a Javier, mi roca, sin provocarle un ataque de pánico. Luego, teníamos que actuar con la máxima rapidez e inteligencia. Si Daniel y Valeria sospechaban, incluso por 1 milímetro, que sabíamos la verdad, podrían acelerar sus planes o, peor aún, idear una nueva estrategia más letal. El peso de la traición era casi insoportable. Mi hijo, al que llevé en mi vientre, al que amamanté, al que consolé en sus penas de niño, ahora planeaba mi muerte por una herencia. Estacioné el coche frente a nuestra casa y respiré hondo varias veces. Tenía que mantener la calma. El juego de vida o muerte había comenzado y yo, Elena, una profesora de historia de 65 años, tenía que ser mucho más astuta que la joven pareja que pensaba que una anciana olvidadiza sería presa fácil. Pocos sabían que esta señora había desafiado a la dictadura militar en sus años de estudiante, que había criado a un hijo prácticamente sola mientras su esposo viajaba, que había sobrevivido a un cáncer de mama hacía 5 años. Si pensaban que iba a caer sin luchar, estaban terriblemente equivocados. Salí del coche, sosteniendo el celular de Valeria como si fuera una bomba recién desactivada. Entré en casa, consciente de que mi vida, tal como la conocía, nunca más sería la misma. Javier estaba en la sala, viendo las noticias de la tarde, Zuricho el diario. Su rostro familiar, con su cabello gris ordenado y las gafas de lectura en la punta de la nariz, me ofreció un instante de normalidad en medio del caos que me había invadido. ¿Pudiste arreglar lo del celular de Valeria?, me preguntó distraídamente, sin apartar la mirada del televisor. Tragué saliva. Sí, está arreglado. Tenía que decírselo, pero como se le dice a tu esposo de 40 años que tu único hijo los quiere muertos a ambos. Javier, lo llamé. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, con un tono que no admitía réplica. Necesito mostrarte algo. Es grave. Algo en mi tono. La ausencia total de mi habitual ligereza debió alarmar a Javier, porque inmediatamente apagó el televisor con un golpe seco al botón y me miró con una atención absoluta, con el ceño ligeramente fruncido en la confusión. ¿Qué pasa, Elena? Me estás asustando. Me senté a su lado, sintiendo el frío de la tela del sofá a través de mi ropa, y le mostré las fotos que había tomado con mi propio celular de los mensajes de la muerte. Lo que siguió fue una tortura silenciosa. Observé, segundo a segundo, el mapa emocional que se dibujaba en su rostro mientras leía la confusión inicial. Una mezcla de incredulidad y extrañeza por el tono del texto, seguida rápidamente por el horror. Una sombra oscura que le cubrió los ojos y, finalmente, un dolor tan profundo, tan desolador, que pensé que se desmoronaría allí mismo, que su alma se quebraría. No, susurró con la voz ahogada, un sonido roto que no pude distinguir si era negación o pánico. Debe haber algún error, Daniel. Él jamás haría algo así. Yo tampoco quería creerlo, respondí, sosteniendo sus manos que, al igual que las mías en la tienda, temblaban sin control. Pero son ellos, Javier. Es el número de Daniel, es la forma en que escribe, esa frialdad que a veces le notamos. Y Valeria respondiendo desde su celular, el que está aquí conmigo. Javier cerró los ojos, respiró hondo un par de veces. Como un hombre que se ahoga e intenta agarrarse al último aliento de aire puro. Cuando los abrió de nuevo, la expresión de dolor seguía allí, pero junto a ella, vi algo que rara vez presenciaba en él, mi tranquilo y metódico ingeniero, una determinación absoluta y feroz. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, con la voz volviendo a un tono de mando. De estratega. Le expliqué mi plan inicial, el que había fraguado en el coche, mientras la traición me quemaba el alma. Necesitábamos documentar absolutamente todo. Verificar hasta el último céntimo en nuestras cuentas bancarias. Cambiar todas las contraseñas que compartíamos. Cancelar cualquier tarjeta adicional e investigar hasta qué punto el doctor Morales, nuestro médico de cabecera de tantos años, estaba involucrado en esta telaraña de maldad. La clave era actuar como si nada hubiera cambiado. Mantener una fachada de perfecta normalidad, mientras que, en secreto, reuníamos las pruebas suficientes para confrontarlos. Si la situación lo requería y la vida nos daba un respiro, llevarlo todo a las autoridades. Valeria vendrá a recoger el celular esta noche, le avisé, la tensión volviendo a apoderarse de mí. Tenemos que actuar con absoluta normalidad. La voz de Javier falló de nuevo. La incredulidad luchando contra la necesidad de sobrevivir. ¿Cómo? ¿Cómo voy a mirarla sabiendo que ella, que mi propio hijo? Intenté bromear, buscando desesperadamente un ancla en la ligereza, aunque mi sonrisa salió débil y temblorosa. De la misma forma que he enseñado a adolescentes a fingir interés en la historia medieval durante 30 años, Javier. Un paso a la vez. Nuestra vida depende de esto, cariño. Pasamos la siguiente hora, sumergidos en el abismo digital de nuestras finanzas,
revisando nuestras cuentas bancarias en línea. Fue entonces cuando descubrimos algo perturbador, un indicio de que el plan llevaba tiempo en movimiento como un topo minando nuestros cimientos. Había pequeñas sumas de dinero siendo transferidas de forma regular de nuestra cuenta conjunta a una cuenta desconocida en los últimos 3 meses. Eran cantidades lo suficientemente bajas, apenas 200 pesos aquí, 300 pesos allá, para no levantar sospechas en un extracto bancario normal, pero que, sumadas, ascendían a casi 10,000 pesos. Daniel tiene acceso a nuestras cuentas, murmuró Javier con la voz rasposa por el horror. Le dimos un poder el año pasado, ¿recuerdas? Por si algo nos pasaba, por si nos enfermábamos. La ironía era más amarga que la bilis. Habíamos confiado tanto en él que, de facto, le habíamos entregado las herramientas y la llave para nuestra propia destrucción, sin perder un instante. Como 2 estrategas en el campo de batalla, cambiamos todas las contraseñas. Cancelamos 2 tarjetas de crédito que Daniel tenía como adicionales y llamamos al banco, solicitando el bloqueo de cualquier transacción superior a 1,000 pesos sin nuestra autorización presencial y firmada. ¿Y qué hay del médico?, preguntó Javier, su mente de ingeniero enfocada en el siguiente problema a resolver. El doctor Morales nos atendía desde hacía más de 15 años. Era más que un médico, era un amigo de la familia que ocasionalmente almorzaba en nuestra casa para hablar de la vida y el futuro. La idea de que pudiera estar falsificando informes médicos a petición de nuestro hijo, creando un historial de demencia, era casi tan dolorosa como la traición de Daniel. Voy a programar una consulta mañana, decidí, mi voz ahora con el filo de un bisturí. Iré sola. Necesito ver qué dice sobre mi memoria. Enfrentarlo sin que él lo sepa. A las 7:10 de la tarde, el timbre sonó, un sonido que antes era sinónimo de alegría y ahora se sentía como el tañido de una campana anunciando una ejecución. Javier y yo nos miramos, tensos, sintiendo la adrenalina correr por nuestras venas. Él apretó mi mano, una promesa silenciosa y desesperada de que mantendríamos nuestra fachada, de que seguiríamos nuestro plan de supervivencia. Abrí la puerta, forzando una sonrisa que sentí congelada en mi rostro. Valeria estaba allí, tan guapa como siempre, su cabello castaño impecablemente arreglado, su ropa elegante y costosa, la perfecta profesional. Esa apariencia cuidada, que antes admiraba, ahora me parecía una máscara impenetrable, el disfraz perfecto para ocultar la monstruosidad que llevaba dentro. Elena, disculpa venir tan tarde, dijo con una voz que irradiaba falsa cortesía. ¿Cómo te fue con el técnico? Todo bien, respondí, entregándole el celular con la pantalla reluciente. Omar hizo un gran trabajo. La pantalla está como nueva. Ella encendió el aparato, lo revisó rápidamente con una eficiencia profesional que me resultó repulsiva y sonrió. Perfecto. ¿Cuánto fue? Déjame pagarte. No te preocupes, mentí, controlando el deseo de vomitar sobre su elegante traje. Fue una cortesía suya. Ni me cobró porque soy cliente antiguo. Vi la duda, el ligero fruncimiento de cejas que, si no hubiera sabido la verdad, habría pasado por alto. Estaba preocupada. ¿Habría visto el técnico algo? ¿Habría fallado su plan de ocultamiento? ¿Estás segura? No quería incomodar. Preguntó, su voz con un matiz de insistencia. ¿Qué va, hija? ¿Quieres pasar? Javier está viendo la tele. ¿Íbamos a tomar un té? ¿Te apetece? Ay, no puedo hoy, se excusó rápidamente. Tengo una presentación importante mañana temprano y aún necesito revisar algunos datos. Noté cómo evitó mirarme directamente mientras hablaba. Era una mentirosa hábil, entrenada para ocultar, pero ahora que yo sabía qué buscar, las pequeñas señales de su duplicidad eran evidentes. Entiendo. ¿Cuándo regresa Daniel de su viaje? Mañana por la noche, respondió al instante, una mentira que resonó con estrépito en el silencio de mi corazón. Por los mensajes, Daniel no estaba de viaje. Estaba en algún lugar, esperando noticias de ella, esperando la confirmación de la jugada. Dile que nos visite pronto, le dije, manteniendo mi tono casual, artificial. Hace casi 2 semanas que no lo vemos. Claro, sonrió, guardando el celular que contenía la evidencia de su crimen en su bolso. Él también los extraña. Luego, justo antes de irse, lanzó su puñalada sutil. Ay, me acordé. Ya vieron a ese médico que Daniel les recomendó, el especialista en memoria. Mi corazón se aceleró como un tambor frenético, pero mantuve mi expresión inmutable. Todavía no tuvimos tiempo. ¿Por qué? La preocupación fingida era una máscara perfecta. Daniel comentó que últimamente has estado olvidando algunas cosas importantes, nombres, citas. ¿Impresión suya? Respondí con una risa ligera que sonó tan hueca y falsa como su preocupación. Mi memoria está excelente, hija. Recuerdo hasta el día en que usaste ese mismo conjunto en la fiesta de cumpleaños de mi prima Elise hace 2 meses. Vi un destello cruzar sus ojos, frustración. Un atisbo de preocupación real ante mi inesperada lucidez. Antes de que su sonrisa social volviera a encenderse, fría y vacía. Bueno, de todas formas, nunca está de más hacerse un chequeo, ¿no? A tu edad.
Claro, claro. Programaré una consulta pronto, nos despedimos, y tan pronto como cerré la puerta, me apoyé en ella, agotada física y emocionalmente por el esfuerzo de mantener la normalidad. Javier me esperaba en la sala, tenso y ansioso. ¿Y bien? Intentó sembrar la idea de mi pérdida de memoria. Respondí, sentándome a su lado. Están construyendo el escenario para cuando suceda. ¿Qué hacemos ahora? Actuar, respondí. La determinación ya no era un fuego, sino un acero frío dentro de mí. Mañana temprano voy al doctor Morales. Después, quiero verificar nuestro seguro de vida. Necesitamos saber exactamente qué documentos alteró Daniel. Y luego vamos a armar nuestra propia trampa. Esa noche apenas pude conciliar el sueño. Cada crujido de la madera vieja de la casa se sentía como una amenaza inminente. Cada sombra que proyectaba la luz de la luna a través de las cortinas se transformaba en la silueta calculadora de mi hijo. Me levanté 3 veces para verificar que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave. En una de esas rondas de vigilancia forzada, encontré a Javier en la cocina, bebiendo un vaso de agua, con la misma mirada atormentada que, seguramente, reflejaba la mía. Estoy pensando en Daniel de niño, me dijo en voz baja, casi inaudible, como si temiera despertar un fantasma. ¿Recuerdas cómo le tenía miedo a la oscuridad? Cómo corría a nuestra cama durante las tormentas. La voz de mi esposo se quebró. ¿Qué le pasó a ese niño, Elena? No tenía respuesta. ¿Cómo nuestro hijo amoroso se había transformado en esa criatura extraña, calculadora, capaz de planear con tanta frialdad nuestra muerte? Lo vamos a descubrir, le prometí, abrazándolo con una fuerza desesperada. Vamos a sobrevivir a esto. A la mañana siguiente, no perdí tiempo. Llamé al consultorio del doctor Morales, alegando una emergencia de rutina para conseguir una cita lo antes posible. Logré programar la consulta para las 10 de la mañana. Antes de salir, Javier y yo hicimos una verificación final de nuestras cuentas en línea, y descubrimos algo aún más perturbador, algo que nos heló la sangre y confirmó la meticulosidad del plan. Había un nuevo seguro de vida a mi nombre, contratado hacía 3 meses, del cual yo no tenía el menor conocimiento. ¿Cómo es posible?, pregunté, sintiendo un escalofrío de horror. Javier, con su mente analítica de ingeniero, navegó por los documentos digitalizados. Mira, la firma es la tuya. Me acerqué a la pantalla, incrédula. La firma realmente se parecía a la mía, una réplica casi perfecta, pero yo jamás había firmado ese documento. Falsificaron mi firma, murmuré, el horror dando paso a una rabia contenida. Y más. Mira el valor, 1,5 millones de pesos. El único beneficiario es Daniel, completó Javier, su voz quebrada por la amarga revelación. La realidad de la situación nos golpeó con toda su fuerza, ya no era solo un plan vago. Habían dado pasos concretos. Documentos habían sido falsificados, dinero estaba siendo desviado. Un médico posiblemente estaba involucrado. Y ahora, un seguro de vida que yo desconocía. Listo para ser cobrado después de mi muerte accidental. Salí de casa, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La consulta con el doctor Morales sería crucial. Necesitaba descubrir hasta qué punto estaba involucrado en la conspiración. El consultorio estaba tranquilo a esa hora de la mañana. La recepcionista, una mujer que me conocía desde hacía años, me saludó con una sonrisa. Doña Elena, qué gusto verla. El doctor ya va a atenderla. Menos de 10 minutos después, me llamaron. El doctor Morales, un hombre de mediana edad con cabello gris y una expresión generalmente afable, parecía ligeramente incómodo cuando entré. Elena, qué sorpresa. Daniel me llamó ayer. Dijo que andabas renuente a hacerte exámenes. Mantuve mi expresión neutra mientras tomaba asiento. En serio, qué raro que diga eso. De hecho, doctor, vine porque estoy preocupada por mi memoria. El médico asintió con gravedad, como confirmando algo que ya sabía. Ese punto de Annie, él le mencionó algunos episodios preocupantes. Olvidos, confusión. Curioso, respondí con una calma que no sentía, porque no recuerdo haber tenido ningún problema así. El doctor Morales dudó. Bueno, Elena, a veces el paciente no percibe sus propios lapsos. Es común en cuadros iniciales de demencia. Intentó mostrar una compasión que no me convencía. Usted ya tiene un diagnóstico, por lo visto. Parecía cada vez más incómodo, atrapado en una mentira que no era suya. No, claro que no, pero Daniel me mostró algunos videos, usted confundiendo fechas, olvidando nombres de personas cercanas. ¿Videos?, pregunté, genuinamente sorprendida. ¿Puedo verlos? No me dejó copias, pero, doctor Morales, lo interrumpí, inclinándome hacia adelante con la voz baja y cargada de una seriedad que lo obligó a prestarme atención. Soy su paciente desde hace 15 años. Usted me conoce. ¿De verdad cree que tengo demencia o solo está creyendo lo que dice mi hijo? El silencio que siguió fue elocuente. Finalmente, suspiró, la tensión en sus hombros evidente. Elena,
Daniel vino a verme varias veces en los últimos meses, muy preocupado. Dijo que usted y Javier estaban perdiendo la capacidad de cuidarse a sí mismos, que necesitaban supervisión. Me pidió que documentara cualquier señal de declive cognitivo, y usted accedió. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Solo anoté lo que él relató. No diagnostiqué nada sin exámenes. Lo miré fijamente, permitiendo que el silencio se extendiera hasta volverse insoportable. Doctor Morales, mi hijo está planeando matarme a mí y a Javier. El shock en su rostro fue tan auténtico que me convenció de que no era más que un peón engañado. ¿Qué, Elena? Esa es una acusación muy seria. Tengo pruebas. Y ahora entiendo por qué necesitaba su involucramiento, aunque fuera indirecto. Un historial médico documentando declive cognitivo haría mi muerte mucho menos sospechosa. El médico palideció visiblemente, sus manos temblando mientras se ajustaba las gafas. Elena, yo nunca jamás participaría en algo así. Creí que Daniel estaba genuinamente preocupado por usted. Saqué mi celular de mi bolso y le mostré algunas de las fotos que había tomado de los mensajes. Mientras leía, su rostro pasó de la incredulidad al horror. Dios mío, murmuró finalmente. No tenía idea. Quiero ver mi historial médico, exigí. Ahora. Dudó solo un momento antes de acceder a su computadora y abrir mi archivo. Giró la pantalla para que yo pudiera leer. Allí estaba, documentado en lenguaje clínico in person. Paciente presenta signos de declive cognitivo, según lo relatado por el hijo. Episodios recurrentes de confusión, desorientación temporal y espacial, olvido de nombres y eventos recientes. Se recomienda evaluación neurológica completa. Esto es mentira, dije con voz firme, con la autoridad de la verdad. Usted lo sabe. Elena, solo registré lo que Daniel relató. No confirmé ni diagnostiqué nada, pero creó un registro que podría ser usado en mi contra, lo corté. Un registro médico oficial sugiriendo que estoy perdiendo mis facultades mentales. Perfecto para cuando muriera accidentalmente, ¿no cree? El doctor Morales parecía verdaderamente perturbado por su involuntaria complicidad. ¿Qué quiere que haga? Primero, imprima este historial para mí con su firma. Luego quiero que haga un nuevo registro con fecha de hoy, afirmando que me evaluó personalmente y no encontró ninguna señal de compromiso cognitivo. Accedió de inmediato, claramente afectado. Doctor, añadí mientras él tecleaba. Mi mirada clavada en él, si algo nos pasa a Javier o a mí. Este historial y nuestra conversación de hoy serán las primeras cosas que verá la policía. Salí del consultorio, con los documentos en mano, una prueba concreta de la conspiración, y la certeza de que el médico había sido manipulado. Conduje al banco a continuación. Necesitaba verificar personalmente nuestras cuentas y, más importante, revocar cualquier poder que le hubiéramos dado a Daniel. El gerente, el señor Ramos, que llevaba nuestras cuentas desde hacía años, se sorprendió visiblemente cuando pedí revocar el poder. Doña Elena, ¿está segura? Su hijo me buscó recientemente diciendo que a ustedes les gustaría ampliar sus poderes para manejar las finanzas, ya que el señor Javier no anda bien de salud. Otra mentira vil. Mi esposo está muy bien, señor Ramos, y sí, estoy absolutamente segura. De hecho, quiero verificar todos los movimientos de nuestras cuentas en los últimos 6 meses. Pasamos la siguiente hora revisando extractos, además de las pequeñas transferencias que ya habíamos identificado. Descubrimos algo aún más perturbador, la siguiente jugada del ajedrez mortal. Daniel había iniciado el proceso para obtener una segunda tarjeta de crédito de Javier, alegando la pérdida de la original. Dijo que el señor Javier había perdido la tarjeta. Pero no quería molestarlo con la burocracia, explicó el gerente, claramente avergonzado. ¿Y ustedes emitieron una nueva tarjeta sin la presencia o firma del titular? Pregunté con incredulidad y rabia. El señor Ramos se revolvió en su silla, incómodo. Bueno, como él tenía poder y ya manejaba varias cuestiones financieras para ustedes. Respiré hondo, conteniendo la explosión. Cancele esa tarjeta inmediatamente y bloquee cualquier intento futuro de emisión sin nuestra presencia física. Al salir del banco, me sentí simultáneamente aliviada por haber interrumpido otro aspecto del plan y aterrorizada por la extensión de la trama. Daniel había preparado meticulosamente el terreno, creando un escenario donde nuestra muerte parecería natural y él tendría control total sobre nuestros bienes. En el camino a casa, mi celular sonó. Era él. Mi corazón dio un vuelco, pero contesté con la voz más normal y serena que pude forzar. Hola, hijo. Mamá, ¿todo bien? Acabo de llegar de viaje y Valeria me dijo que llevaste su celular a reparar. Fue muy amable de tu parte. La naturalidad con la que mentía era escalofriante. No había viaje alguno. De nada, querido. El chico de la asistencia es hijo de una colega mía. Nos hizo un buen precio. Qué bien. Oye, estaba pensando en pasar por allí esta noche con Valeria. Hace tiempo que no cenamos juntos. ¿Verdad?
Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué ese súbito interés en visitarnos? ¿Habrían notado algo? El doctor Morales habría llamado a Daniel después de mi visita. Claro, respondí, manteniendo la voz firme. Vengan. Sí, hago esa lasaña que te gusta. Perfecto. Ah, y mamá. ¿Fuiste al médico que te recomendé? Valeria dijo que todavía no habían ido. De hecho, fui al doctor Morales esta mañana. Un breve silencio se hizo al otro lado. ¿Fuiste? ¿Y qué te dijo? Nada del otro mundo. Hizo algunas pruebas sencillas. Dijo que estoy perfectamente bien para mí. He dado otro silencio, más largo esta vez. Pude sentir su desestabilización. Ah, bueno, qué bien entonces. Pero tal vez sea bueno buscar una segunda opinión, ¿sabes? A veces el doctor Morales es muy conservador con los diagnósticos, veremos. Hijo, nos vemos por la noche entonces. Sí, sobre las 7:30. Hasta más tarde, cuando colgué, mis manos temblaban. La conversación, aparentemente inocente, estaba cargada de subtextos amenazantes. Daniel claramente esperaba que el doctor me hubiera declarado con algún tipo de compromiso cognitivo y se desestabilizó cuando supo que no fue el caso. Ahora quería cenar con nosotros. ¿Para qué? Para observarme, para verificar si demostraba alguna sospecha o algo peor. Llegué a casa y encontré a Javier en la sala, rodeado de papeles. La encarnación de la ansiedad. Levantó la vista, sus ojos buscando ávidamente respuestas. ¿Cómo te fue? ¿El médico está involucrado? Le expliqué todo con calma, intentando que los hechos fríos mitigaran el horror, cómo Daniel había manipulado al doctor Morales para crear un falso historial médico, cómo había obtenido acceso a nuestras cuentas bancarias, cómo había falsificado documentos para el seguro de vida. Y acaba de llamarme, concluí. La tensión regresando a mi voz. Él y Valeria quieren cenar aquí esta noche. Javier palideció. ¿Crees que sospechan que descubrimos algo? No estoy segura, respondí, pero se perturbó claramente cuando supo que fui al doctor Morales y que el médico no encontró nada malo conmigo. Nos miramos, la misma pregunta silenciosa flotando entre nosotros. Una sombra oscura en la habitación que podrían intentar Daniel y Valeria durante esa cena. No podemos comer ni beber nada que traigan, dijo Javier finalmente, con la voz firme, recuperando su espíritu protector. Uno de nosotros debe estar siempre atento, observando lo que hacen. Estuve de acuerdo. Necesitamos grabar esa cena de alguna forma. Si dicen algo incriminatorio. Javier asintió, su mente de ingeniero enfocada en la logística, y fue a buscar su antigua grabadora digital, esa que usaba para registrar reuniones de trabajo hace años. Probamos el aparato, verificando que todavía funcionara, y decidimos dónde podríamos esconderlo en el comedor para captar toda la conversación. Pasé la tarde preparando la lasaña que le prometí. Aunque la idea de sentarme a la mesa con dos personas que planeaban asesinarnos me provocaba náuseas físicas. Cada vez que pensaba en los mensajes, en la frialdad calculadora con la que nuestro propio hijo discutía nuestra muerte, sentía un dolor indescriptible. ¿Cómo llegamos a este punto? Le pregunté a Javier mientras poníamos la mesa. ¿En qué nos equivocamos con él? Javier negó con la cabeza, sus ojos reflejando el mismo tormento. No lo sé, Elena. Pensé que conocíamos a nuestro hijo. A las 7 en punto, el timbre sonó. Un eco siniestro del tañido de la tarde anterior. Javier y yo intercambiamos una última mirada de confirmación. La grabadora estaba escondida discretamente debajo de la mesa, funcionando. Nuestra estrategia era simple, pero de alto riesgo, actuar con una naturalidad absoluta. Observar cada uno de sus movimientos y, si era posible, provocar algún desliz, alguna revelación que pudiéramos documentar. Abrí la puerta con una sonrisa ensayada, la máscara puesta. Daniel y Valeria estaban allí, él sostenía una botella de vino tinto elegante y ella una caja de bombones. Precisamente mis favoritos. Mamá, exclamó Daniel, abrazándome, con un entusiasmo que antes me habría confortado, pero que ahora me provocaba escalofríos. ¿Cómo podía abrazarme, sabiendo que planeaba mi asesinato? Qué ganas de verte, continuó, entregándome la botella. Trajimos un vino especial para hoy. Ah, gracias, querido, respondí, analizando discretamente la etiqueta. Era una cosecha cara, de esas que normalmente me impresionaban. Ahora, solo me preguntaba si estaría adulterada. Javier los recibió en la sala, su sonrisa tan forzada como la mía. Les ofrecimos agua, café o jugo. Cualquier cosa menos el vino que trajeron. Todavía no, mamá, dijo Daniel, sentándose cómodamente en el sofá. Vamos a guardar el vino para acompañar la cena. Hablamos de trivialidades por casi media hora, el trabajo de ellos, el clima. Noticias locales. La surrealista normalidad de la situación era nauseabunda. Observé cómo Daniel y Valeria intercambiaban miradas ocasionales, cómo ella estaba atenta a cada uno de mis gestos,
y cómo él dirigía preguntas aparentemente inocentes sobre mi rutina, mis medicamentos, mis supuestas dificultades recientes. Entonces, mamá, dijo Daniel finalmente, inclinándose hacia adelante, con el rostro adoptando una expresión de preocupación calculada. ¿Cómo fue exactamente la consulta con el doctor Morales hoy? ¿Hizo exámenes? ¿Pidió alguna prueba específica? Mantuve mi expresión neutral. Fue una consulta normal. No vio nada preocupante, extraño, murmuró Daniel, frunciendo el ceño. El plan desviándose de su guión. Me había dicho que sospechaba algo más serio, quizás Alzheimer inicial. ¿En serio? Pregunté, levantando las cejas en una falsa sorpresa. ¿Cuándo te dijo eso? Daniel se dio cuenta del desliz, de que había mencionado un contacto que no debía. Ah, la semana pasada. Cuando lo llamé para hablar sobre esos episodios que noté. ¿Qué serían esos, hijo? Pregunté con voz suave, no recuerdo haber tenido ningún problema, una sonrisa condescendiente apareció en su rostro. La arrogancia de la juventud que cree saber más que la vejez. ¿Ves? Es exactamente eso lo que nos preocupa, ¿no te acuerdas? La semana pasada olvidaste el nombre de doña Iracema, nuestra vecina de hace 20 años. Luego dejaste la estufa encendida por horas. Ninguno de esos incidentes había sucedido. Eran mentiras fabricadas para construir la narrativa de mi supuesta demencia. Curioso, respondí con una calma glacial. Hablé con doña Iracema ayer mismo, llamándola por su nombre. Y no uso la estufa desde hace días. He preferido el microondas últimamente. La sonrisa de Daniel vaciló por un instante, un microsegundo de pánico ante mi inesperada memoria y mi refutación. Cenemos, intervino Javier, levantándose, rompiendo la tensión. La lasaña de Elena huele de maravilla. En la mesa, el teatro continuó con la lasaña humeante. Serví la comida mientras Javier, con una destreza admirable, discretamente intercambiaba las copas de vino. Habíamos acordado que fingiríamos beber el vino que trajeron, pero en realidad beberíamos de otra botella que dejamos previamente abierta en la cocina. Un brindis, propuso Daniel, levantando su copa, el cristal tintineando. Por la familia y la salud. Levantamos nuestras copas y fingimos beber. Observé atentamente cuando Daniel y Valeria bebieron de sus propios tragos. Bebían con normalidad. Sin dudar. Tal vez el vino no estaba adulterado, después de todo, pensé, una breve punzada de alivio mezclada con el terror. Elena, dijo Valeria, poniendo su copa en la mesa, adoptando el tono de nuera preocupada. Daniel y yo hemos estado conversando. Nos preocupa que vivan solos en esta casa tan grande. Es verdad, agregó Daniel, especialmente considerando estos episodios recientes. Pensamos que tal vez sería mejor que se mudaran a un lugar más pequeño, más fácil de mantener, o tal vez podríamos venir a vivir aquí con ustedes por un tiempo. Sentí a Javier tensarse a mi lado. Era eso. Querían mudarse a nuestra casa, infiltrarse, estar más cerca para ejecutar el plan, que amables de su parte, respondí, manteniendo la voz firme y rechazada. Pero estamos perfectamente bien, ¿verdad, Javier? Absolutamente, asintió él, jugando su papel con maestría. De hecho, hasta estamos pensando en viajar pronto, tal vez una temporada en la costa, en Cancún. Vi a Daniel y Valeria intercambiar una mirada rápida, una alarma silenciosa. ¿Viaje ahora?, cuestionó Daniel. No creo que sea una buena idea, papá. ¿Y los médicos de mamá y tus exámenes de rutina? Todo excelente, respondí por Javier. Podemos viajar tranquilamente. Valeria sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos como dos pedazos de hielo. ¿Necesitan ayuda para planear ese viaje? ¿Puedo buscar hoteles, paquetes? No será necesario, la corté, mi tono dejando claro el límite. Ya nos ocupamos de todo. La cena transcurrió con esa tensión subyacente. En cada pregunta aparentemente inocente, yo reconocía la verdadera intención. Estaban evaluando nuestro estado mental, tratando de establecer control, buscando una manera de acercarse físicamente a nosotros. Cuando serví el postre, un flan que hice con cuidado frente a Javier para garantizar que no fuera manipulado. Daniel retomó el asunto, intentando la jugada maestra. Estuve hablando con un abogado, dijo casualmente, sobre poderes más amplios. ¿Saben cómo es? Para emergencias. ¿Qué tipo de emergencias?, preguntó Javier con la voz controlada. Bueno, si uno de ustedes necesita ser hospitalizado o si, ya sabes, las cosas empeoran con la memoria de mamá. El abogado sugirió un poder pleno que me daría autoridad para tomar decisiones médicas y financieras por ustedes. Miré a mi hijo, estudiando su rostro, ese mismo rostro que besé de bebé. Que consolé de niño. ¿Cómo se había transformado en la máscara de un extraño calculador? No será necesario, hijo, dije finalmente. Ya actualizamos todos nuestros documentos recientemente. Incluso hicimos algunos cambios en nuestro testamento y en los beneficiarios de los seguros. La expresión de Daniel se congeló por un instante. ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios? Nada del otro mundo, mintió Javier con una naturalidad impresionante, interrumpiéndome.
solo asegurando que todo esté en orden en caso de que algo nos pase. Consultamos a un abogado, el doctor Mauricio, el que tú recomendaste. Fue muy útil. No existía ningún doctor Mauricio, pero la mentira alcanzó su objetivo. Ambos parecieron momentáneamente desestabilizados. La mención de un abogado externo y cambios en el testamento golpeándolos donde más les dolía. A las 10 de la noche. Daniel miró el reloj y anunció que tenían que irse. Mañana trabajo temprano, justificó, pero yo sabía el verdadero motivo, necesitaban recalcular sus planes. Después de muchos abrazos falsos y promesas vacías de visitarnos más a menudo, finalmente se fueron. Tan pronto como se cerró la puerta, Javier y yo nos desplomamos en el sofá, agotados por el esfuerzo de mantener la fachada. «Están sospechando», susurró Javier. Se dieron cuenta de que algo cambió. Estuve de acuerdo, levantándome para tomar la grabadora. Rebobinamos y escuchamos toda la conversación. Las implicaciones eran claras, aún estaban decididos a seguir con el plan, pero nuestros movimientos los habían vuelto cautelosos. «Van a intentar algo pronto», dijo Javier. «No pueden esperar mucho más ahora que empezamos a tomar medidas de protección». «Necesitamos más pruebas concretas», dije. «La grabación ayuda, pero aún no es suficiente para la policía». Esa noche revisamos todos los cerrojos y cerraduras 3 veces antes de acostarnos. Aún así, dormí con un teléfono al lado de la cama y una silla apoyada en la puerta del dormitorio. Eran precauciones que jamás imaginé necesitar tomar contra mi propio hijo. La angustia no nos dejaba, sabiendo que la mente calculadora de Daniel y Valeria estaba trabajando a toda marcha para encontrar la manera de completar su plan. A la mañana siguiente, me desperté sobresaltada por el sonido inconfundible de un coche estacionando. Corrí a la ventana, el corazón latiéndome con una fuerza sorda. Vi a Valeria, saliendo de su camioneta negra, sola, a las 8 de la mañana de un día laborable, cuando debería estar en su empresa de consultoría. «Javier», lo llamé urgentemente. «Valeria está aquí». Él se levantó de un salto, aún somnoliento. «¿Sola? ¿Dónde está Daniel?» «No lo sé. Voy a abrir, pero quédate cerca». Bajé las escaleras, tratando de controlar mi respiración agitada. ¿Por qué vendría Valeria tan temprano sin avisar? ¿Qué quería? Abrí la puerta antes de que ella pudiera tocar el timbre. Su rostro, por un breve segundo, registró sorpresa ante mi rapidez, una sorpresa que fue rápidamente sustituida por una sonrisa ensayada. «Elena, disculpa venir tan temprano. Estaba de paso camino al trabajo y pensé en dejar estos documentos que Daniel separó para ustedes». Sostenía un folde amarillo, delgado y de apariencia oficial. «¿Qué documentos?», pregunté, sin hacer el intento de tomarlo. «Sobre ese poder que hablamos ayer y algunos artículos sobre tratamientos para Alzheimer inicial que pueden ayudar a retrasar el progreso de la enfermedad». Extendió el folde de nuevo. «Daniel está realmente preocupado por ti». Miré el folde por un largo momento. Era una trampa. Tenía que serlo. Tal vez documentos ya preparados con mi firma falsificada, como el seguro de vida que descubrimos. «¿Por qué no pasas?», la invité, manteniendo mi tono casual. «Podemos tomar un café y revisarlo juntas». Valeria dudó visiblemente. «De hecho, voy tarde al trabajo. Solo quería dejar esto para que lo leyeran con calma». «Insisto», dije, abriendo más la puerta, invitándola a entrar. «Javier acaba de hacer café fresco. Solo tomará 5 minutos». A regañadientes, entró. La conduje hasta la cocina, donde Javier ya estaba, aparentando una tranquilidad inusual, mientras tomaba su café. «Valeria, qué agradable sorpresa», dijo él, con la voz suave. «Trajo algunos documentos para que firmemos», expliqué, enfatizando la palabra para que Javier entendiera de inmediato. «Qué bien», respondió él. «Vamos a echar un vistazo». Valeria parecía cada vez más incómoda mientras Javier tomaba el folde y comenzaba a examinar los documentos. La observé atentamente, notando cómo sus ojos seguían cada movimiento de Javier, como sus dedos tamborileaban nerviosamente en la mesa. «Interesante», murmuró Javier después de unos minutos, fingiendo una lectura cuidadosa. «Este poder le daría a Daniel control total sobre nuestras finanzas y decisiones médicas. Prácticamente nos volvería legalmente incapaces. Es solo una precaución», justificó Valeria rápidamente, considerando la condición de Elena. «¿Qué condición sería esa exactamente?», pregunté directamente. «Bueno, los lapsos de memoria, la confusión». Ella dudó, dándose cuenta de que estaba en terreno peligroso. «Daniel notó varios episodios curioso», comenté. «El doctor Morales no encontró nada de eso ayer». «Los médicos pueden equivocarse», replicó, recuperando la compostura. «Por eso la importancia de una segunda opinión con un especialista». Javier puso los documentos de vuelta en el folde y lo empujó hacia Valeria. «Agradecemos la preocupación, pero no vamos a firmar esto. De hecho, ya iniciamos los procedimientos para revocar el poder limitado que le dimos a Daniel el año pasado». El shock en su rostro fue genuino y momentáneo, antes de ser sustituido por una expresión de preocupación estudiada. «Pero, ¿por qué? Daniel solo quiere ayudar».
Estamos seguros de que sí, respondí, con una frialdad inquebrantable, pero preferimos mantener el control de nuestras propias vidas. Valeria se levantó abruptamente. Tengo que irme. Estoy realmente atrasada. Claro, dije, acompañándola hasta la puerta. Dile a Daniel que llamaremos más tarde para hablar sobre estos documentos. Tan pronto como se fue, Javier y yo nos miramos. La misma conclusión evidente para ambos. Están acelerando el plan, susurró él. Sí, asentí. Eso significa que tenemos que actuar ahora. Examinamos cuidadosamente los documentos que había traído Valeria. Como sospechábamos, el poder le daría a Daniel poderes absolutos sobre nuestras finanzas, propiedades y decisiones médicas. También había un formulario de internación voluntaria para una clínica de reposo, en realidad una institución para adultos mayores con demencia severa, con espacios para nuestras firmas. Ya ni siquiera intentan disimular, murmuró Javier, sus dedos temblando. Prácticamente nos están pidiendo que firmemos nuestra propia sentencia de muerte. Eso es bueno, respondí, sorprendiéndolo. Cuanto más explícitos sean, más pruebas tendremos. Pasé la mañana fotografiando cada documento, creando copias digitales que envié al correo electrónico de Carmen, mi amiga de mucho tiempo. La única persona fuera de nuestra casa en la que confiaba completamente. Le expliqué brevemente la situación y le pedí que guardara los archivos de forma segura, sin hablar con nadie. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier. Necesitamos un plan. Claramente están avanzando. La visita sorpresa de Valeria, estos documentos. No podemos esperar más. Decidimos que era hora de buscar ayuda profesional. No la policía aún, pues las pruebas eran circunstanciales y los mensajes podían ser considerados ilícitos. Necesitábamos una abogada que pudiera orientarnos sobre cómo proteger legalmente nuestros bienes y, más importante, nuestras vidas. Elegimos a la doctora Isabel Rivas, especialista en derecho familiar y penal, alguien sin ninguna conexión con Daniel y Valeria. Conseguimos programar una consulta para esa misma tarde. En su elegante despacho, le explicamos toda la situación a la doctora Rivas. Los mensajes descubiertos, las cuentas bancarias manipuladas, el seguro de vida fraudulento, los historiales médicos manipulados, los documentos que Valeria había traído esa mañana. La abogada nos escuchó con atención, tomando notas. Cuando terminamos, respiró hondo. Señores, estamos ante una situación extremadamente grave. Lo que me han descrito configura diversos crímenes, conspiración, falsificación de documentos, intento de estafa y, más seriamente, conspiración para homicidio. ¿Tenemos pruebas suficientes para la policía?, preguntó Javier. Los mensajes son la prueba más contundente, pero como los obtuvieron accediendo al celular de Valeria sin su autorización, existe el riesgo de que sean consideradas pruebas ilícitas. Sin embargo, considerando la gravedad de la situación y el peligro inminente para ustedes, creo que podemos construir un caso sólido. ¿Qué debemos hacer primero?, pregunté. Inmediatamente vamos a preparar documentos legales, revocando cualquier poder existente y bloqueando la posibilidad de nuevos poderes sin la presencia de un abogado independiente. Yo misma puedo servir como testigo de la capacidad mental de ustedes. Luego vamos a presentar una denuncia detallada, presentando todas las pruebas que tenemos hasta ahora. Pasamos las siguientes 2 horas firmando documentos y planeando cada paso. Ahora, dijo finalmente la abogada, vamos a la cuestión más urgente, su seguridad física. Le sugiero enfáticamente que no vuelvan a casa hoy. Javier y yo intercambiamos miradas alarmadas. ¿Cree que estamos en peligro inmediato?, pregunté. Basado en lo que me contaron, sí. Se dieron cuenta de que están tomando medidas de protección. La visita sorpresa de Valeria esta mañana sugiere urgencia de su parte. Si yo fuera ustedes, pasaría unos días en un hotel usando un nombre diferente hasta que podamos obtener una orden de protección. Salimos del despacho con una sensación de urgencia y fuimos directamente a la delegación de policía, donde presentamos una denuncia detallada. El comisario Ortiz, un hombre de mediana edad, escuchó nuestra historia con creciente preocupación. Esto es extremadamente grave, comentó después de examinar las pruebas. Voy a asignar un investigador al caso de inmediato y a solicitar vigilancia discreta para su residencia. Estuvo de acuerdo en que sería más seguro que nos quedáramos en otro lugar por ahora, pero antes, me gustaría enviar un equipo para instalar cámaras discretas en su casa con su consentimiento. Si intentan entrar o hacer algo, tendremos pruebas concretas. Estuvimos de acuerdo con el plan. Volveríamos brevemente a casa, solo para recoger algunas pertenencias esenciales, mientras los policías instalaban equipos de vigilancia. Y luego iríamos a un hotel en el centro. Durante el camino de vuelta, Javier permaneció en silencio.
Cuando estábamos casi llegando, finalmente habló. Nunca imaginé que llegaría el día en que le tendría miedo a mi propio hijo. Apreté su mano. No había palabras para aliviar ese dolor. La casa parecía extrañamente normal desde fuera. Era difícil creer que ese lugar, nuestro refugio, se había convertido en el escenario de una conspiración. Los policías de Paisano llegaron discretamente e instalaron pequeñas cámaras en lugares estratégicos, sala de estar, cocina, pasillos, entradas. Explicaron que las imágenes serían transmitidas directamente a la delegación y monitoreadas 24 horas al día. Mientras tanto, recogimos lo esencial. Evité mirar las fotografías familiares. Cada recuerdo ahora estaba contaminado por la traición. Estamos listos, anunció el policía. Las cámaras son prácticamente invisibles a simple vista. Si alguien entra, lo sabremos. Nos entregó una tarjeta con un número de teléfono directo. Cuando estábamos a punto de salir, mi celular sonó. Era Daniel. Miré al policía, que asintió, indicando que debía contestar con normalidad. Hola, respondí, tratando de sonar natural. Mamá, ¿dónde están? Pasé por su casa y nadie contestó. Mi corazón se aceleró. Había ido a nuestra casa mientras estábamos fuera. ¿Por qué? Estamos de compras en el centro comercial. Mentí. Necesitábamos algunas cosas. Ah, entiendo. Es que me preocupé. Nunca salen sin avisar. La falsedad en su voz me daba náuseas. Fue una decisión de último momento. Ya estamos volviendo a casa. Perfecto, porque tengo una sorpresa para ustedes. Los estoy esperando aquí. Me congelé. Estaba en nuestra casa en ese mismo momento. ¿Una sorpresa? Pregunté, manteniendo la voz firme. Sí, traje ese vino que les gusta. Pensé en pasar la tarde juntos conversando sobre esos documentos que Valeria dejó en la mañana. El policía me hizo una señal para que mantuviera la conversación. Qué amable, hijo. Llegaremos en media hora más o menos. Perfecto, los espero. Cuando colgué, el policía ya se estaba comunicando con sus colegas. Sospechoso en el lugar. Repito, sospechoso en el lugar. Mantengan distancia, pero estén preparados. Volviéndose hacia nosotros, explicó, vamos a dejar que entre. Observen lo que hace. Si intenta plantar algo, drogas, veneno, cualquier cosa, lo tendremos en video. Sería una prueba irrefutable. El plan tenía sentido, pero la idea de Daniel deambulando por nuestra casa, preparando alguna trampa, me aterrorizaba. Fuimos a un café cercano, donde esperamos ansiosamente noticias. Después de 40 minutos que parecieron una eternidad, el policía recibió una llamada. Salió, informó al colgar. Tenemos algo interesante en las grabaciones. Volvimos rápidamente a la delegación, donde nos llevaron a una sala con varios monitores. El comisario Ortiz ya estaba allí viendo la grabación. Señores Pérez, nos saludó gravemente. Creo que deberían ver esto. En la pantalla, vimos a Daniel entrando en la cocina con 2 bolsas de plástico. Miró a su alrededor, verificó que estaba solo y comenzó a actuar de forma metódica. Sacó varios envases de medicamentos de las bolsas y los puso en nuestro botiquín, mezclándolos con los nuestros. Luego abrió una botella de vino y añadió algún tipo de polvo blanco, mezclando cuidadosamente antes de volver a poner el corcho. Finalmente, sacó un pequeño dispositivo electrónico y lo instaló discretamente debajo de la mesa de la cocina. Probablemente un micrófono o cámara, comentó el comisario. Dios mío, murmuré, cubriéndome la boca con las manos. Ver a mi propio hijo en video preparando deliberadamente lo que parecía ser nuestra muerte era un dolor indescriptible. Ahora tenemos pruebas más que suficientes, dijo el comisario. Voy a emitir órdenes de arresto para Daniel Pérez y Valeria Pérez de inmediato. ¿Qué puso en nuestro botiquín? Preguntó Javier con la voz temblorosa. Necesitamos analizarlo, pero por la apariencia, son medicamentos controlados, posiblemente en dosis elevadas. La sustancia que añadió al vino también será analizada, pero apostaría por algún tipo de sedante potente. El comisario Ortiz puso la mano en mi hombro. Señora Elena, su hijo estaba intentando matarlos activamente hoy. Si hubieran vuelto a casa y tomado ese vino. No pude contener las lágrimas. La realidad me golpeó con toda su fuerza. No eran solo mensajes. Era mi hijo en nuestra cocina, envenenando deliberadamente bebidas y medicamentos que sabía que usaríamos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Javier, abrazándome mientras yo lloraba. Los vamos a arrestar hoy mismo, respondió el comisario. Con estas evidencias, no hay posibilidad de libertad provisional. ¿Están seguros ahora?, nos aseguró el comisario Ortiz con una voz que intentaba infundir calma en nuestro caos. Pero aún recomiendo que permanezcan en el hotel por unos días hasta que resolvamos todo. Mientras salíamos de la delegación, tratando de asimilar la magnitud de lo que acabábamos de presenciar, una oficial de policía se acercó apresuradamente. Comisario Ortiz, acabamos de recibir una llamada. Daniel y Valeria Pérez están en la casa de los señores Pérez en este momento. Parecen agitados. Los están buscando. El comisario reaccionó de inmediato. Equipo táctico, listo. Vamos ahora.
Volviéndose hacia nosotros, explicó, probablemente se dieron cuenta de que algo anda mal, que ustedes no volvieron a casa como prometieron. Los vamos a arrestar ahora mismo. ¿Podemos ir con ustedes?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la urgencia de mi petición. Una parte de mí anhelaba huir, no volver a ver nunca más a Daniel o Valeria, pero otra parte, tal vez la más fuerte y herida, necesitaba estar allí, presenciar el final, el colapso de esa pesadilla que nos había devorado. El comisario dudó, pero terminó accediendo. Pueden quedarse en el coche de policía a una distancia segura, pero no interferirán de ninguna manera. En el camino a nuestra casa, mi corazón latía descontroladamente. Me pregunté por última vez cómo mi hijo, al que abracé de bebé, se había transformado en ese extraño capaz de planear fríamente mi muerte. Cuando llegamos, varios coches de policía ya estaban posicionados discretamente alrededor. Por la radio escuchamos que Daniel y Valeria continuaban allí dentro, aparentemente discutiendo sobre qué hacer, dándose cuenta de que algo andaba mal, y estaban intentando llamar a nuestros celulares repetidamente. De hecho, mi celular había sonado varias veces. Ignoré cada llamada, siguiendo las instrucciones de la policía. El comisario Ortiz coordinaba la operación. Equipos en posición, anunció finalmente. Vamos a entrar en un minuto. Fue entonces cuando vimos movimiento. La puerta principal se abrió y Daniel salió apresuradamente, seguido por Valeria. Ambos llevaban mochilas y parecían agitados, mirando nerviosamente a su alrededor mientras se dirigían a su coche. Están intentando huir, murmuró Javier. En un instante, varios policías salieron de sus escondites, rodeando a la pareja con armas en mano. Policía. Alto, manos donde podamos ver. Vi el shock puro en el rostro de Daniel, el pánico congelado en los ojos de Valeria. Daniel pareció considerar correr, pero se dio cuenta de que estaba rodeado. Lentamente, ambos levantaron las manos. En cuestión de segundos, fueron inmovilizados, esposados y puestos en vehículos separados. El comisario se acercó a nuestro coche. Está hecho. Ambos están bajo custodia, acusados de intento de homicidio, conspiración y diversos otros crímenes. Encontramos el vino adulterado y los medicamentos que él plantó. Vamos a analizar todo. Miré por la ventana del coche policial y vi a mi hijo siendo llevado, esposado, en el asiento trasero de una patrulla. Nuestras miradas se cruzaron por un breve momento. No vi remordimiento en sus ojos, solo rabia y quizá sorpresa por haber sido atrapado. En ese momento, una sensación extraña me dominó, no era alivio ni venganza. Era solo un vacío profundo, como si algo fundamental hubiera sido arrancado de mí. Volvimos a la delegación, donde prestamos más declaraciones formales. La policía había encontrado en las mochilas de Daniel y Valeria artículos incriminatorios, los medicamentos originales de los envases que él había plantado, más dosis del polvo que puso en el vino, boletos de avión al extranjero con fecha para el día siguiente y una considerable cantidad de dinero en efectivo. Estaban listos para huir, explicó el comisario. El plan era dejar el vino envenenado, esperar que ustedes lo consumieran y huir antes de que los cuerpos fueran encontrados. Javier todavía no estaba listo para verlo, pero yo sentía una necesidad visceral de mirarlo a los ojos una última vez. Quiero ver a Daniel, dije, sorprendiéndonos a todos, incluso a mí misma. El comisario me condujo hasta una sala pequeña. Lo traeremos aquí. Estaremos observando por el cristal. Asentí, sentándome con la espalda recta. Unos minutos después, la puerta se abrió y Daniel entró esposado. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos, parecía haber envejecido 10 años. Se sentó frente a mí. Por casi un minuto, solo nos miramos en un silencio pesado. Daniel fue el primero en hablar. «Me tendieron una trampa», dijo con la voz amarga. «Todo esto es un gran malentendido». «No me mientas», respondí con calma. «No, ahora se acabó». «¿Qué quieres que diga? Quiero saber por qué. ¿Por qué tu propio padre y yo? ¿Qué hicimos para merecer esto?» Daniel soltó una risa sin humor. «Ustedes no lo entenderían. Intenta explicarme. Tengo todo el tiempo del mundo ahora». Me miró fijamente, algo frío y calculador en sus ojos. «Dinero, mamá, siempre fue por dinero. Ustedes tienen tanto, la casa, las jubilaciones, las inversiones, los seguros. ¿Y qué hacen con todo eso? Nada, viviendo sus viditas mediocres, ahorrando cada centavo como si fueran a vivir para siempre». Sentí el golpe de sus palabras, pero mantuve la compostura. ¿Y eso justifica matarnos? Fue idea de Valeria al principio, admitió, como si eso lo absolviera. Ella trabaja en finanzas, se dio cuenta de cuánto valían ustedes y estaba cansada de esperar. ¿Por qué esperar décadas por una herencia? Decía, ¿cuándo podemos empezar nuestra verdadera vida ahora? ¿Y tú estuviste de acuerdo, así de fácil? Él se encogió de hombros. No fue de inmediato, pero ella me convenció de que sería mejor para todos. Ustedes ya estaban viejos. Eventualmente empezarían a tener problemas de salud, sufrirían. Sería un favor. La frialdad con la que hablaba me helaba la sangre. Un favor. Envenenar a tus propios padres sería un favor. No sería doloroso. Simplemente se dormirían y no despertarían. Sin sufrimiento, como el vino que preparaste hoy. ¿Cómo se enteraron? Fueron los mensajes en el celular de Valeria.
¿verdad? Ese técnico idiota. Sí, fueron los mensajes, pero incluso sin ellos nos habríamos dado cuenta eventualmente. No fuiste tan listo como pensabas, hijo. Se revolvió en la silla. ¿Y ahora, vas a testificar contra tu propio hijo? ¿A mandarme a prisión? Ibas a hacer que pareciera un accidente. Nadie sufriría. Morirían pacíficamente y yo finalmente tendría la vida que merezco. La vida que mereces, repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire entre nosotros. Lo miré, realmente lo miré, buscando cualquier vestigio del niño que criamos. No encontré nada. No te reconozco, dije finalmente, mi voz casi un susurro. El hijo que criamos, que amamos, que protegimos, ¿dónde está? Estoy aquí, respondió. Solo crecí. Solo me cansé de esperar mi turno. Me levanté lentamente. Tendrás un buen abogado. Pagaremos por eso. Es el último acto como tus padres. Pero no esperes nada más de nosotros, Daniel. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Mamá, me llamó cuando ya estaba en la puerta. No entiendes. Yo solo quería una oportunidad de vivir de verdad. Me giré una última vez. Te dimos todas las oportunidades, hijo. Educación, amor, apoyo. La elección de cómo vivir fue tuya y elegiste esto. Salí de la sala y encontré a Javier esperando, con el rostro marcado por lágrimas silenciosas. ¿Qué te dijo?, preguntó. La verdad finalmente, respondí. Hizo todo por dinero. Nuestra muerte sería solo un medio para que él tuviera la vida que merece. Javier cerró los ojos, el dolor contorsionando su rostro. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no vimos en lo que se convirtió? Dejamos la delegación en silencio, dirigiéndonos al hotel. A la mañana siguiente, recibí una llamada del comisario Ortiz. Señora Elena, disculpe llamar tan temprano. Necesitamos que venga a la delegación lo antes posible. Hubo un desarrollo en el caso. Su tono grave me alarmó. En la delegación, Salas nos recibió con expresión grave. Tengo noticias complicadas. Valeria Pérez solicitó hacer una declaración completa a cambio de reducción de pena. Está dispuesta a testificar contra su hijo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué dijo? Según ella, el plan original era solo robarles. La idea de eliminarlos físicamente surgió solo en los últimos meses, cuando Daniel se dio cuenta de que ustedes podrían descubrir los desvíos. También afirma, continuó el comisario, que Daniel también estaba planeando matarla a ella después de que ustedes estuvieran muertos y él tuviera acceso a todo el dinero. La revelación cayó como una bomba. Mi hijo planeaba matar a su propia esposa. Susurré. Según ella, sí. Encontró mensajes de él con otra mujer, discutiendo cómo se dividiría el dinero después de que el problema Valeria fuera resuelto. Hay más, dijo Ortiz, su tono aún más grave. Analizamos el polvo que puso en el vino. Es una mezcla de sedantes potentes y una sustancia llamada adelfa, extremadamente tóxica. Causa paro cardíaco, y encontramos evidencias de que ya había intentado antes. ¿Cómo es eso?, preguntó Javier. Muestras de su cabello, señora Elena, revelaron rastros de la misma sustancia, probablemente administrada en pequeñas dosis para simular problemas de salud naturales. Eso explicaría los lapsos de memoria que él alegaba que usted tenía. No eran lapsos, eran síntomas de envenenamiento gradual. La sala pareció girar a mi alrededor. Agarré el borde de la mesa. Mi hijo ya había comenzado a envenenarme lenta, metódicamente. ¿Por cuánto tiempo?, logré preguntar. Al menos 3 meses. Repasé mentalmente las pequeñas señales que había ignorado. Dolores de cabeza, mareos, insomnio. Lo atribuía al estrés, a la edad. ¿Y el señor Javier? Aún así, recomendamos exámenes toxicológicos. Si la señora fue blanco. Es posible que él también haya comenzado a actuar contra usted. Dejamos la delegación aún más afectados, conscientes de que no solo el plan existía, sino que el proceso de nuestra muerte ya había comenzado en el hospital. Después de una batería de exámenes, los médicos confirmaron las sospechas. Yo tenía niveles detectables de adelfa en el organismo, aunque afortunadamente no lo suficiente para causar daños permanentes. Javier estaba limpio, sugiriendo que Daniel se había enfocado en mí primero, probablemente porque mi historial de cáncer de mama haría que mi muerte pareciera menos sospechosa. Nos dieron el alta. Pero la palabra suerte me resonaba hueca. Tuvimos suerte porque descubrimos que nuestro hijo no se estaba envenenando antes de que pudiera completar su macabro plan, a pesar del dolor insoportable. Sabíamos que teníamos que seguir viviendo. Vendimos la casa, el hogar que se había convertido en el escenario de una traición atroz. Nos mudamos a un pequeño apartamento en el centro. Un lugar sin el peso de los recuerdos contaminados. Empezamos a reconstruir, apoyándonos mutuamente. El juicio de Daniel y Valeria avanzó. Valeria, en un acto de autopreservación, llegó a un acuerdo con la fiscalía para testificar contra Daniel. La investigación posterior, impulsada por mi amiga Carmen, reveló que Valeria, antes conocida como Carolina, ya había utilizado el veneno adelfa para asesinar a su tío por herencia.
Descubrimos que ella era la autora intelectual, la sociópata calculadora que manipuló a Daniel, quien a su vez también planeaba deshacerse de ella. El abismo de la traición era doble. Decidimos visitar a Daniel en prisión, no por perdón, sino para enfrentar la verdad. En la visita, vi por primera vez arrepentimiento en sus ojos, no solo por el fracaso de su plan, sino por el dolor que nos había causado. Le ofrecimos pagar a un buen abogado. El último acto de amor parental, pero le dejamos claro que lo que hizo era irreparable. 4 años después, celebramos 45 años de casados. Había cicatrices, pero también una conciencia profunda, habíamos sobrevivido. Daniel sigue en prisión, estudiando derecho para ayudar a otros reclusos. Valeria, la mente maestra, cumple su condena en máxima seguridad, negando toda responsabilidad. Aprendimos de la manera más dura que la vida es frágil, que la traición puede venir de quien más amamos, pero también que la fuerza humana es extraordinaria. Elegimos vivir plenamente, conscientemente agradecidos. Omar, el técnico, me dio más que la oportunidad de sobrevivir físicamente. Me dio la oportunidad de descubrir una fuerza que no sabía que tenía, la fuerza para reconstruir una vida desde cero y elegir la esperanza a pesar de las cicatrices. Querida audiencia, si esta historia les ha tocado el alma, quiero que se lleven una lección fundamental. La traición de un ser querido es la herida más profunda. Un terremoto que destruye los cimientos de la confianza. Pero su valor y su dignidad no dependen de la lealtad de otros. Si sienten que la vida les ha quitado demasiado, recuerden mi historia, no son solo sobrevivientes, son vivientes. No permitan que el odio, la amargura o el miedo definan quiénes son. Elijan todos los días la compasión, el coraje y la esperanza. No se trata de olvidar, sino de reconstruir. Busquen su propio Omar. Ese destello de verdad que les permita actuar y salvarse a sí mismos. La ambición desmedida de otros no tiene por qué ser el final de su camino. Si les ha gustado esta historia y quieren más relatos de mujeres fuertes que luchan por su vida y su legado, hagan clic en me gusta y, por favor, suscríbanse a este canal. Dejen su comentario sobre cuál fue el acto más impactante de esta terrible historia. Los espero en el próximo video para seguir compartiendo estas lecciones de vida.